el atentado de ayer en Francia motivó a la ultraderechista Marine Le Pen a pedir la restitución de la pena de muerte. J'étais venu te dire que le journal va continuer. Patrick Poulou no puede contener la tristeza por sus colegas muertos. El cronista fue la primera persona en llegar tras el ataque contra el Charlie Hebdo, pero ha asegurado, en medio de sus lamentos, que los periodistas no murieron por nada, que los terroristas no ganaron y que tampoco hay odio hacia los musulmanes. Otra persona que continúa en shock es Corinne Rey, una colaboradora de Charlie Hebdo. Ella fue quien digitó el código de las oficinas del medio dejando pasar a los terroristas, que según cuenta, le gritaron y le amenazaron brutalmente justo después de haber recogido a su pequeña hija del jardín. Este atentado ha motivado a la lideresa del partido de extrema derecha Frente Nacional, que de ser elegida presidenta en el 2017, convocaría un referéndum para reintroducir la pena de muerte contra los crímenes más abominables. Mientras tanto, en Europa han seguido las manifestaciones de solidaridad con Francia. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Philip Hammond, también ha advertido de los riesgos del extremismo islamista. En tanto, los miembros del Parlamento británico hicieron un minuto de silencio por las víctimas del ataque del miércoles. El ministro David Cameron ha prometido mantener un país seguro y defender la libertad de expresión. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, también ha dicho que su país no dejará la lucha contra el terrorismo. Pero España lo que sí es un país que no dará nunca tregua al terrorismo ni a los que pretendan liquidar los derechos y las libertades de los demás, que es lo que ha ocurrido en el día de ayer en Francia. Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, pidió unidad a Europa y dijo que las personas deben separar completamente la palabra terrorismo de Islam y no confundirlas. Alemania también ha manifestado su condena contra el atentado, aunque el gobierno teme que esto alimente la islamofobia. Pese a ello, su lucha antiterrorista sigue. Este jueves llevaron a juicio en Berlín a uno de sus ciudadanos y a otro de nacionalidad turca, por estar acusados de unirse a la organización terrorista Junud al-Sham en Siria. El fiscal federal alemán Matthias Kraus señaló que los hombres de 36 y 27 años habrían viajado a Siria en 2013 para participar de la violenta yihad. Muy bien, claro, es la preocupación, sobre todo estaba, por ejemplo, leyendo en el diario El País que los vecinos de un barrio, no sé cómo se pronuncia en francés, Goutte d'Or, el barrio parisiense con mayor población musulmana, está muy preocupada porque dicen, pagaremos lo que hacen otros, ¿no? Y ellos van a sentir el rechazo que se va a ver a los niños en el colegio, cuando vayan en un servicio público, cuando viajen, por ejemplo, ¿no? El control mayor que van a tener las personas con apellidos pues que no son franceses y van a ser sospechosos o posibles vistos como terroristas, ¿no? Ya se sufrió eso en el 2001. ¿Qué es un resultado que esperan lograr grupos como el Estado Islámico o Al-Qaeda? Como decíamos al principio, lo último que ellos querrían es que los musulmanes se adapten a las sociedades en las que viven y sean aceptados como ciudadanos de pleno derecho. Pero en la medida en que sean victimizados, el resultado va a ser el opuesto y eso más bien contribuye a fortalecer a estos grupos terroristas, ¿no? Lo de Marine Le Pen es una no da puntada sin hilo. O sea, pedir restaurar la pena de muerte es poco menos que pedir salir de la Unión Europea, porque es condición para ser Estado miembro de la Unión Europea, abolir la pena de muerte. Claro. Entonces, digamos, pero además es lo fácil de hacer en estos casos. Cuando hay sed de justicia o ánimo de venganza, según sea el caso, ¿qué cosa más fácil que decir mátenlos? Como si la pena de muerte tuviera capacidad disuasiva, y si algo demuestran los estudios es que en el mejor de los casos su capacidad disuasiva es marginal, en el peor de los casos no tiene capacidad disuasiva, porque finalmente, por ejemplo, países en donde la probabilidad de que te atrapen es ínfima, no importa si la pena son 20 años o la muerte, claro. El punto es que tú cuentas con que no vas a ser atrapado. Claro, el miedo es que ya en el siglo XX Europa vivió pues a través del nazismo y Hitler, una época nefasta y que se vivió en contra, pues en ese caso fueron los judíos, los gitanos y todas las personas que no eran parte de la raza aria, ¿no? Pese a haber nacido en Alemania, fueron rechazados. Uno se pregunta también si esos grupos ultraderechistas llegan al poder,
la posibilidad ahí de expulsión, por ejemplo, de ciudadanos. Sí, los grupos son disímiles entre sí, no todos son tan extremistas, digamos, ¿no? En el tema migratorio. Van desde Amanecer Dorado, que es probablemente el más claramente de inspiración fascista, y es impresionante cómo pueda tener apoyo en Grecia, un país donde alrededor del 10% de la población murió durante la ocupación fascista, o sea, nazi quiero decir, hasta el UKIP en Gran Bretaña, que si bien tiene un discurso, digamos, hostil hacia los migrantes y hacia la Unión Europea, no es tan extremista en el tipo de propuestas que hace, ¿no? El caso del Frente Nacional es un partido que está en transición, viene de una filiación filofascista, en el caso del padre de Marine Le Pen. Marine Le Pen está tratando de convertirlo en un partido aceptable para el centro político, cosa que para algunos parece estar logrando. Claro, pero está en contra, por ejemplo, de la presencia de musulmanes con pasaporte francés. Claro. Y también los latinoamericanos tampoco no creo que les guste mucho. Bueno, Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, decía que no iba a haber necesidad de expulsar a la mayoría de los inmigrantes de Francia como él proponía, porque la mitad se iban a ir cuando se enteraran de que él ganó la presidencia, ¿no? Ese era el tipo de mensaje. Marine Le Pen no comete los errores burdos que cometía el padre, pero en momentos como este, digamos, saca la garra, ¿no? Y muestra que es consciente de que la islamofobia es uno de los elementos que le da rédito electoral. Y además estamos hablando de tolerancia que no tienen estos grupos terroristas, que tampoco tienen los políticos. Yo creo que deberían pensar un poquito más y porque puedan haber consecuencias. Y ahora vamos a ir con las portadas en el mundo, cómo han podido reaccionar luego de este ataque terrorista. Por ejemplo, en el diario El País de España resalta la libertad de prensa en el corazón de Europa, destacando en grande y en letras rojas la cifra de fallecidos en el atentado, 12 muertos en el semanario Charlie Hebdo. Ahora vamos a ir con otro diario, The Guardian, un asalto a la democracia. Imágenes de la campaña de Je suis Charlie, eso es Yo soy Charlie, que se dio no solamente en Francia, estamos hablando incluso también aquí simpatizantes franceses que viven en el Perú y personas que están en contra de la violencia y el terrorismo. Vamos, una portada fuerte y simbólica que ha sido del medio portugués Jornal. Ahí vemos una nube amarilla que llega a la tierra de los terroristas diciendo Mahoma, te vengamos, y Mahoma se lamenta, Dios mío. Una imagen que representa también que el Islam rechaza esas acciones terroristas. Y en Francia también, incluso los diarios deportivos le han dedicado una portada a las colegas de Charlie Hebdo, a su estilo, han hecho una caricatura que dice Libertad 0, Barbarie 12, por el número de víctimas de la masacre de ayer. Y vamos a ir a una portada del diario danés Jyllands-Posten, que se recuerda, ese periódico en el 2005 publicó las caricaturas de Mahoma difundidas en el semanario Charlie, pero el director ha decidido que no van a volver a hacerlo, obviamente, por la seguridad de sus trabajadores. Muy bien. Muy bien, estábamos viendo pues las diversas maneras pues que ha habido sobre todo rechazo, ¿no? Yo creo que salvo los blogs y cuentas de Twitter que están a favor del Estado Islámico, nadie pues todo el mundo ha condenado, y además pues se toca a periodistas y eso al final pues también claro, hay una reacción. Incluso gente que criticaba digamos los estereotipos raciales que según ellos y según yo, dicho sea de paso, contribuía a fomentar esta publicación. El punto es, eso puede ser criticable, pero está dentro de la libertad de expresión, está amparado por la libertad de expresión, y de cualquier manera no hay absolutamente nada que pueda publicarse que justifique algo tan bárbaro como este crimen. Entonces, en realidad el contenido de la revista es absolutamente irrelevante aquí, ¿no? Por supuesto. O sea, dice que, por ejemplo, estaba escuchando que ellos no viven de la publicidad, no tienen publicidad, ellos viven de sus ventas, han tenido problemas económicos, pero no viven de las ventas porque no quieren depender de nadie, quieren total libertad, y que la sátira en Francia pues no es nada nuevo.
de la época de la revolución, incluso se conocían. Lo que se puede decir en su favor es que intentaban deliberadamente ofender a todos por igual. Claro. O sea, no es que solo era contra el Islam, o sea, atacaban a todos, se burlaban más que atacaban virtualmente a todos. Yo reitero que algunas de sus publicaciones, no por el tema religioso, sino, digamos, repito, los estereotipos raciales que fomentaban, eran francamente criticables, pero repito, en mi opinión, eso está amparado por la libertad de expresión. Así es, y seguramente el número de Charlie Hebdo del próximo miércoles va a ser el más vendido de la historia de Francia. Muy bien, muchos de los terroristas, como los mencionados a lo largo de este programa, son captados por propaganda audiovisual y digital que encuentran en la red. Entre ellas están 2 revistas yihadistas que incluso enseñan a fabricar bombas. Veamos. El hombre